Muy buenos días, las 10:05. Les adelanto que tal vez, aún en un fin de semana largo, pueda continuar habiendo novedades y nombres por las repercusiones del allanamiento de esta cueva Nimbus, que también, según alguna información que llega, no estaría centralmente relacionada con quien se ha mencionado, el croata de las cuevas, sino con algún otro empresario un poquito más importante, además de los ricos y famosos que se dice estarían involucrados. Y cerca de este tema, no sé si hay un valor simbólico tan alto últimamente como el de que Javier Milei, acompañado, luego de alentar la fuga al dólar, lo que ya sabemos, haya ofrecido la conferencia de prensa en Bull Market Brokers, ¿no? Cueva de la familia de Ramiro Marra. Es inédito, en un sentido, que los días inmediatamente previos a elecciones presidenciales sean una victoria tan aplastante de las incertidumbres por sobre las certezas. Entendámonos, no es la primera vez ni será la última en que hay dudas acerca de quién ganará una presidencial. Pero jamás ocurrió que los interrogantes lleguen hasta el extremo de no saberse si, por debajo de algunas percepciones más o menos extendidas y de cierta coincidencia en encuestas hace rato desconfiables, ¿no correrán acaso unas aguas ocultas capaces de volver a dejar a medio mundo con la boca abierta? ¿Cómo no va a poder dudarse en torno al vencedor, en este caso porque las primarias dictaminaron un virtual triple empate que incluye a un actor inconcebible? Más vale que sí, pero se relaciona poco o nada eso con la posibilidad de que todo quede patas para arriba. Como ya se ha dicho, desde flancos ideológicos y campos analíticos de cualquier tendencia, el escenario electoral argentino tiene elementos irracionales. Pero también vale ser menos benévolos y animarse a afirmar que es directamente surrealista. Por presencia y por discurso, y prescindiendo de todo antecedente que quiera encontrarse para defenderlo o fustigarlo, Sergio Massa es el único de los tres que ofrece imagen de presidenciable. Sin embargo, aún entre quienes lo votan, cabe, sarcásticamente, la pregunta de cómo es posible que asome competitivo un candidato ministro de Economía en medio de una inflación incontrolable, con cifras de pobreza impresionantes en un país como este, y una moneda nacional que debe rescatarse, recuperarse, porque es cierto, está desquiciada. ¿Cómo es posible? Bueno, quizás sea suficiente la respuesta de que es probable gracias a lo sentenciado por Perón. No es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. De otro modo, sería inexplicable que el oficialismo aparente llegar con chances siquiera al balotaje. Milei ya superó largamente los límites de la extravagancia. A más de los neoliberales vernáculos,
son órganos y referentes principales de la derecha en todo el mundo los que se interrogan por la notoriedad electoral de un desequilibrado que convoca a corridas cambiarias y bancarias, que habla impunemente de dolarizar sin mínimos sustentos técnicos y que carece de un andamiaje político-institucional. En verdad, este último detalle es el de mayor significancia para entender el asombro que provoca el personaje. La pereza intelectual lo emparenta con otras figuras de la escena internacional a tono con el crecimiento de la extrema derecha y de presuntos outsiders que consiguieron el favor popular. Error. Donald Trump arrastraba tras de sí la firmeza de los republicanos y así continúa. Jair Bolsonaro, comillas, por fuera de la proscripción de Lula y del desencanto con el PT, contaba con el sostén decisivo del poder económico concentrado, de los jueces, de la unanimidad mediática y de ese factor fundamental que son en Brasil las Fuerzas Armadas. Vox, en España, se convirtió en un partido político hecho y muy derecho. Y otro tanto los franceses lepenistas. Acá estamos hablando de un sacado sin estructura organizativa, ya impedido en muy buena medida, lo han dicho las elecciones provinciales, de obtener un sólido respaldo ejecutivo y parlamentario, aunque, esto lo ironiza Jorge Asís, en Argentina es estremecedora la solidaridad que despierta el ganador. ¿Esto implica que necesariamente se vería imposibilitado para encolumnar apoyos? No, pero arrancaría de cero, o de abajo de cero, en materias muy sensibles. Milei no tiene ni el más remoto conocimiento de cómo funciona el Estado en general, ni su aparato administrativo en particular, al margen de sus frases hechas sobre la casta. En ese aspecto queda muy lejos de parecerse a Menem, que supo alinear al PJ antes y después de asumido. Y tampoco, hemos hablado de esto, dispone de experiencia de gestión, excepto por su trabajo como asesor en el ámbito privado, del que sí hay buenas referencias. En síntesis, si alguien se preguntara por lo concreto de qué significa un salto al vacío, otra vez comillas, independientemente de ideas macro como la dolarización y los explosivos en el Banco Central, tiene la respuesta en Milei como un inexperto absoluto. Y en cuanto a Patricia Bullrich, solo el voto gorilísimo explica que pueda ser la tercera en discordia. Está casi tan lejos como Milei de ser una imagen presentable como presidenta, y de ninguna manera figuraba en los cálculos deseados por los grandes agentes de la economía. Era Larreta, no ella. Ahora en minutos, según la información que nos llega, va a anunciar que Larreta formará parte de su gobierno. Bueno, era Larreta, pero no pudo ser porque, entre otros motivos, el dueño despechado del PRO se encargó de dinamitar a la coalición que hasta hace, ¿cuánto? Un año, menos. Creía que la victoria sería apenas un trámite. Esta descripción, un tanto obvia seguramente, pretende quedar por encima de los fuegos que se registran en estos últimos días y casi sin dudarlo hasta el domingo que viene. Los servicios, los carpetazos, las maniobras están a full, más allá de que
hechos y protagonistas de corruptelas, marineros, chocolates, sean asaz verificables. Vale todo: audios, videos, fotos, oportunas andanzas judiciales, imputaciones a la Bartola o relativamente serias. Algo de todo eso cambiará lo que no se sabe qué es o en qué terminará consistiendo. ¿Quién está en condiciones de asegurar que Milei se estancó o retrocedió porque ya fue demasiado lejos con sus exabruptos, generando que entre sus propios y eventuales votantes se haya despertado cierta inquietud y en algún resto el espanto? ¿Quién puede decir con convicción que tales incidencias serán aprovechadas por Massa justo cuando siguió estallándole el dólar y el precio de los alimentos? Y podría agregarse la insólita denuncia penal del presidente Fernández que le regaló a Milei el papel de víctima. ¿O quién puede decir con seguridad que eso sea usufructuado por Bullrich justo cuando ya no le confían ni en la prensa cambiemita, a la que le alquilaron una señal de cable para hacer campaña y donde pareciera que el último apagará la luz? De vérselo por la negativa, este panorama ratificaría que el descreimiento generalizado sobre la política puede darle cabida a cualquier cosa, a riesgos insondables, a un auténtico precipicio. Y de vérselo por la positiva, tal vez no tenga retorno que la gente o una parte decisiva de su conformación electoral se detendrá exactamente un paso antes de tirarse al abismo. Cualquier opción ganadora de la derecha explícita, en el corto plazo para empezar, representará un golpe tremebundo para las necesidades populares. Que no los intereses, Por los intereses, el interés masivo transcurre por ver al Estado como el enemigo de la salvación individual. Claro, se dirá, como se dice, que ese golpe ya está porque este gobierno fracasó, lo cual es correcto o atendible, y porque, justas o no, son inválidas o insuficientes las excusas de pandemia, guerra, sequía. Vuelve a ser el tema de que peor no se puede estar. Y nos parece, si eso es razonable, como argumento de quienes ya no tienen nada o muy poco que perder, es insensato por parte de acomodados y frívolos dispuestos a una aventura que pone en juego el destino colectivo.